Bueno, seguimos entonces, vamos a leer, habíamos quedado en esta página, no me acuerdo exactamente en qué lugar, pero está marcado en esta página, así que seguimos a partir de este párrafo. Dice, lo que se hace es desde la intención, Kavanot está puesto allí, la Kavaná, esa palabra Kavaná que tiene toda la clave para poder conectarnos correctamente con ese dar puro del Creador, y desde el pensamiento de la persona en su negocio, en el asunto, en lo que están ocupados, en la Torá o en la Misbá, y en cada mundo y mundo, y hay varias partes. Comentarios: el ser humano es co-creador con sus pensamientos o hacia dónde dirige esa intención y entonces qué es lo que hace a partir de sus pensamientos en consecuencia. Es muy importante todo el tiempo ver dónde ellos se focalizan, a qué le prestan atención, porque luego llegarán las consecuencias. Ellos, los pensamientos, tienen la fuerza para conectar con nuestro Creador. Son el nivel más sutil en la persona y por lo tanto la más cercana a Él. Entonces, como Él, nuestro Creador, solo quiere dar, nos concretará lo que allí se encuentra. No es que el ser humano tenga la fuerza para crear algo. Esto no es así. Solo Hashem tiene esta fuerza. Pero la persona sí puede focalizar su pensamiento con mucha atención en algo y nuestro Creador, que solo quiere dar, este algo se lo manifestará posteriormente, para el bien o el mal de ese ser. Bien o mal entre comillas, porque siempre van a ser eh, sucesos que van a tener con su camino de corrección. Si él solo ha deseado cosas materiales y ha enfocado toda su vida allí, luego tendrá muchas más cosas materiales y muchas más responsabilidades y tendrá que asumir todo lo que ello implica, hasta que aprenda a desprenderse cada vez más de ellas, haciéndose cada vez más pequeño y acercándose a Havaya. Y los detalles difieren entre sí y no deben extenderse. Y la señal que me dio el difunto maestro de bendita memoria es para ver si está verificando algo. Acá hay una llamadita en la palabra extenderse. Dice, no deben extenderse, no deben salir fuera. No es bueno mezclarlos. Cada cual tiene su proceso y cada ser humano tiene que transcurrir ese camino de corrección en forma propia y directa con el Creador mano a mano, por decirlo de alguna forma. No es bueno ir mostrando hacia afuera esas cosas porque no tienen sentido tampoco. Lo que tiene sentido es ir cada uno acercándose en un camino individual y tú a tú con el Creador. Cada cual tiene su proceso, es necesario que cada ser humano transcurra el suyo propio. Todos los seres humanos tenemos diferentes egos a ser trabajados y diferentes velocidades para hacerlo. Es necesario que cada ser se transforme en alguien independiente, para que, a su propio ritmo, pueda acercarse a él. No hay avance posible si se extiende o si sale de dichos límites. Se hablaba de ese 2x2 y del cuidar lo que son los 4 mandamientos como una parte práctica para entender qué significa estar dentro del 2x2, y que cuando uno está dentro de ese 2x2 está siempre protegido y siempre conectado, y uno se está ocupando de sí mismo correctamente, por decirlo de alguna manera, y no se está saliendo hacia afuera. Y si uno se sale afuera, va a caer en el ego y entonces va a caer ya en fuerzas que lo van a atrapar hacia otro lado, por decirlo de alguna manera. Sus palabras, o si, a ver, decía, para ver si si está verificando algo, sus palabras o si todas sus palabras son por el bien del cielo, y él no cancelará una letra de verdad una letra de verdad de sus palabras, e incluso si supiera
el pozo de los secretos de la Torá. Ayer se hablaba de esos secretos de la Torá como el nivel de, bueno, de la Kabbalah y del Zohar en general. Se comentaba ese aspecto secreto en cuanto a qué es la base de toda la enseñanza, de ir cada uno a esa profundidad, cada uno de sí mismo para ahí hacerse afín a lo que la Torá implica y no manejarse en la parte peyat o en la parte superficial porque eso no tiene sentido y es simplemente una comedia. Incluso si la persona sabe todos los secretos de la Torá, no tiene permitido revelarlos al mundo en forma directa, porque quienes están en caminos más terrenales no están preparados para recibirlos de esa manera. Por eso también la transmisión de la enseñanza siempre tiene que ser de una forma digerida, de una forma que la persona que vaya a ir percibiendo lo pueda ir haciendo correctamente, porque es la única forma que esa persona pueda a su vez lograr esa independencia. Entonces tiene que estar hecha a un propio ritmo y de una manera digerida. Cada ser llegará a nuestro Creador al final de los tiempos, pero estos procesos no pueden ser apurados ni contaminados con luces demasiado potentes, porque esto solo destruirá y perjudicará a otros procesos. Y sus secretos es que seguramente podemos creer en Él y según sus palabras podemos saber y conocer su grandeza y virtud como Él sabe. Y esto, como mencionábamos hoy al comienzo, solo se logra yendo más allá de todas esas cosas que forman parte de nuestro ego, en principio, y fundamentalmente ir con esa fe por encima de la razón, sabiendo que ese pensamiento terrenal es esa serpiente que siempre va a estar buscando la vuelta para un recibir de alguna forma para nosotros mismos, poniéndonos en sus manos. Poniéndose en manos, quien se encuentra más alejado de quien está más cercano. Esta enseñanza puede llegar a ser transmitida cuando existe un esfuerzo mutuo, en intentar bajar, comunicar en un lenguaje más digerido hacia abajo, y en intentar hacerse pequeño, humilde, respecto a quien desea recibir, poniéndose en manos de lo alto. Esta es la forma correcta entre Malhut y Binah, de cómo se acerca a esa madre hasta Binah, que hace todo el transcurso hasta Tiferet, hasta donde está la parte media del cuerpo, pero ella tiene que llegar hasta allí y hacer el esfuerzo, porque la madre había llegado desde la cabeza, pero no llegó hasta donde estaba Malhut. Llegó hasta cierto sitio que estaba en la mitad del recorrido, porque es necesario un esfuerzo conjunto para que eso superior que daba la madre pueda llegar en forma correcta a Malhut. Porque si Binah llegaba hasta abajo del todo, Malhut no lo podía estar digiriendo. Era necesario que Malhut fuera construyendo cierta estructura para poder resistir lo que Binah le quería dar, por decirlo de alguna forma. Para que la comunicación entre ambas sea establecida. Y el otro día, cuando estuvimos en la reunión de las letras, que hablamos de la relación entre Dalet y Gimel, es exactamente esta misma relación. Es la relación que existe entre Binah y Seiram. Uno hace el esfuerzo desde abajo y se pone en manos de lo superior, y el otro se acerca hasta allí y entonces se establece el vínculo y esa misericordia puede pasar de un lado al otro. Y en forma análoga en todas las interacciones que hay en lo que es el dar y el recibir. Siempre cuando uno quiere dar, es necesario que la persona que quiera recibir. No se puede dar si la otra persona no está en esa condición. Es imposible, va a ser despreciado eso, por decirlo así. Y bueno, y obviamente que la persona tiene que querer dar. Tiene que ser una cosa en conjunto. Tiene que ser en todas esas interacciones entre lo que es el dar y el recibir, entre los ejemplos terrenales, siempre toman una analogía en lo que existe en la creación en general, que es los procesos que hay en la construcción del mundo, que fueron los que vimos en las letras, lo que existe entre Malhut y Binah, o lo que existe entre cualquier persona que quiere darle algo correctamente a otro. Siguiente párrafo, hay una palabra acá ya con letras grandes, y aquí está, significa esta palabra, está puesta con letras rojas porque son en el texto original letras más grandes y están distinguidas así aquí.
ve, y aquí está el secreto, el Sod, de lo que es el nuevo y el Espíritu Santo. Y aquí está el secreto del nuevo y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Ciertamente una voz de paz de lo alto para hablarle a ese profeta o a Baal. Sabemos que estamos leyendo la puerta 7 de Narí, que conecta ya con la octava, que sería el octavo nivel, que tiene que ver ya con la madre y con Binah. Estamos en lo más alto de Seirampin. También estuvimos estudiando en el otro texto lo que es la enseñanza de Yeshua, que es esa persona que vino a transmitir en forma directa este Espíritu Santo, y todos sus textos irradian esa fuerza. Y acá comenta en este texto, que va a también explicar de qué se trata el Espíritu Santo y cómo llegar a él, que ahí está una voz de paz, de Shalom, Kol Shalom, de lo alto, para hablarle o a la parte del profeta o la parte que puede conectarse a lo santo, o al Baal que está en la persona, que es la parte que quiere recibir para sí mismo. También se habla de ese nuevo pacto, de ese pacto renovado, de Hadashah, de lo que es la enseñanza de Yeshua, donde está ese texto de la enseñanza del reino de los cielos, de cómo conectarse con ese Ruach HaKodesh. Adán Baal está mencionado en los textos de Kabbalah, también es el ser humano que no es puro, que dirige esa atención hacia el deseo de recibir para sí mismo, y bueno, y en toda la enseñanza esa voluntad y ese libre albedrío siempre está presente, y eso puede ir a un lado o hacia el otro, y es la persona quien decide. Este Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, pero esa misma voz, Kol, espiritual, suprema, no permitió que esa sola voz se uniera, juntara y entrara en mis oídos. Esa voz sabemos que habla desde lo alto siempre por afinidad de cualidades. La única forma de lograr escuchar lo que el Creador nos quiere decir y de que el Creador nos escuche es respecto a nuestra cualidad, a nuestra intención. Y ese es todo el sentido de la enseñanza, de aprender cómo ponernos a nosotros mismos en esa afinidad de cualidades. Ese profeta, visionario, recordemos que en esta primera parte del texto se estaba hablando de las profecías y de diferentes formas de cómo conectarnos a lo superior. Ese profeta visionario, sino poniéndose o vistiéndose a sí mismo primero en la voz física mía, que sale de la boca de esa persona como está ahora. Todo lo que sale de esa boca, de lo que es el segundo mandamiento, que tiene que corresponder a esa intención. Habíamos visto que esa boca P, que es Malhut en Atzilut, es la que produce, perdón, es Malhut en Rosh, en lo que es la cabeza. Es también en ese segundo mandamiento lo que une toda la estructura, tiene esa capacidad de comunicación y de unión de lo que es esa intención correcta en toda la estructura del cuerpo. Y en esa manifestación, que además tiene que hacerse siempre respecto a lo que estemos viviendo en el momento presente. Si se dedica a la Torá o a la oración, a la tefilá, etc., y luego se viste, se mezcla con ella. Y vino a oídos de aquel profeta y oyó, y no fue la voz humana en sí, esa hora imposible de ser o de existir. Y la explicación de las palabras, de las cosas, es que la primera voz que ya ha sido hecha desde mí. Acá terminé de leer la oración para que quedara un poco más, para cerrar más el concepto o la oración que estaba transmitiendo el Ari en el texto. Ahora sí pongo un comentario que había mencionado acá, respecto a la palabra lebush, la palabra vestidura. Esas oraciones y ese estudios siempre están vestidos por aspectos más terrenales, y también por esa intención. ¿Se viste a sí mismo con qué intención? Para ser uno con el Creador. Si se une en esa intención, se está elevando desde abajo, está haciendo ese man, esto que estudiamos también en todas las fuerzas que están en las letras mismas, de cómo lograr establecer el man en cada lugar de nuestra estructura, y por medio de esa unión se produce esta conexión,
y llega a esa voz desde lo alto. Moshe hablaba con el Creador y directamente, quien dice, porque siempre estaba unido, por decirlo así, y entonces se lograba comunicar correctamente porque tenía ese vínculo. Y bueno, y esa cualidad de la profecía tiene que ver con eso, de que uno se logra poner en esa afinidad de cualidades y entonces se logra escuchar esa voz superior que le habla a esa persona, que es lo mismo en el lenguaje que estamos viendo en lo que es ese ida y vuelta de la llegada de Mad o de esa luz superior como respuesta. La voz humana entonces sí es ahora imposible de existir y la explicación o toda esa comprensión está en esa primera voz que está desde lo alto, que ya ha sido hecha desde mí. No es una voz que sea nuestra, es algo que llega, no es humana, sale por su boca. También sabemos que cuando la persona está conectada, por esa boca sale algo que no es de la propia persona, sino que está llegando en ese momento y así como llega, sale. No le pertenece, solo se transmite a través de él. Pero para que eso ocurra es porque existe esa afinidad de intención. Y aquí termina la primera página, por eso puse el aleph en letras grandes. Recordamos un poco el texto, cómo es, que tiene este, esta letra en hebreo cursivo, semicursivo, pero, por ejemplo, estas letras grandes, que fue lo que vimos hoy, que acá estaba, y aquí está el secreto, la palabra sod ya está en el semicursivo, pero las otras letras están más grandes, y al final de cada página, en este caso la página Aleph, que es la primera, también tiene letras grandes, y por eso lo puse al final con esas letras rojas, y bueno, aquí terminamos la primera hoja. Seguimos con la segunda página. Vamos a continuar. Página 2. Puerta 7, la puerta del Espíritu Santo. Voy a abrir de nuevo la anterior porque creo que continúa el párrafo, entonces voy a tratar de leerlo en conjunto. Dice, ese profeta visionario, sino poniéndose, vistiéndose, no, perdón, acá no estaba, acá. La voz humana en sí es ahora imposible de existir y la explicación de las cosas que es la primera voz que ha sido hecha, que ya ha sido hecha desde mí. Y ahí sigue el texto y dice, desde él, y habla de ángeles, espíritus, Kadish, que son santos, como fue mencionado hacia, que ellos mismos, que ellos mismos son ellos mismos la voz de la profecía. Ellos vendrán, entrarán, se acercarán. Y cuando esa voz viene al hombre, a Adán, para decirle esa profecía, viene revestida, lebush, con esa vestimenta, de este. La voz material del ahora, actualmente, hoy en día, de ese hombre, Adán, que sale de ella mientras se alinea. Bueno, ya sabemos que existen todas otras eh, fuerzas y seres que están allí también presentes y ayudando, y que están en esos vínculos en la medida que la persona se va acercando en intención a lo superior. Este ser que se coloca a sí mismo en ese camino hacia Yem, por esa intención correcta, es ayudado por afinidad de cualidades por otros seres que ya han culminado su tarea y que se encuentran aquí para ayudar. Y ahí menciona a los ángeles, los malaquim, espíritus, Kadish, santos. Recordemos que los plurales masculinos en arameo agregan la letra yud nun al final. Son palabras que están puestas en arameo en el texto. A veces se mezclan esas palabras en el texto original. Un plural en hebreo terminaría en mem final, sin embargo en arameo termina en un final, pero el resto de la palabra en este caso es la misma. Y bueno, y a veces el texto tiene ese tipo de dificultad para la traducción, por decirlo así, porque mezcla palabras en uno y otro idioma.
Esas voces superiores serán manifestadas a través de ellos. Esa persona va a transmitir cosas que no son de él, sino que de alguna forma le van llegando de una u otra forma, y eso se llama profecía o predicción. Esa profecía entonces viene revestida de esta persona que encarna eso que ocurre, y esa voz sale en el ahora, no sale pensada por esa mente terrenal, por decirlo de alguna manera más concreta, porque desde el momento que la piensa ya está contaminada, porque esa mente terrenal ya es esa serpiente. Es como que llega y sale sin razonarla en el medio. Así como viene, sale para afuera, algo así. De ese hombre, Adán, y eso ocurre porque existe esa alineación en la afinidad de cualidad. Esos espíritus no son materiales, pero se manifiestan en el mundo material a través de seres encarnados aquí, de este ser encarnado aquí, que se pone en afinidad de intención con ellos. De esta manera, esta voz, ese col, surge y se manifiesta. Adán, acá mostré que la palabra que pone, y aparte está puesta en letras grandes, creo, por lo menos está puesta entre paréntesis, me parece que estaba puesta en letras grandes, a ver, la pinté de rojo, pero debería haberla pintado. Bueno, no estaba puesta con rojo. Esa palabra Adán, uno cuando se manifiesta respecto a la persona, a veces usa el vocablo ish, a veces o el sustantivo, hombre, para mencionar lo que es ese ser humano. A veces menciona a Adán, a veces menciona las características masculina o femenina. En este caso menciona a Adán, y recordamos que Adán es, además de una característica del ser humano, también es ese primer ser humano que tenía esa conexión perfecta en lo que era del cuello hacia arriba, en esa cabeza que estaba conectada completamente con Havayá, él no tenía nada de imperfección allí, y también es ese ser que tenemos parte de él para dentro de nuestro trabajo y volver a reconstruir esa alma completa, por decirlo de alguna manera. Todos nosotros debemos retornar a Hashem para que esta alma que ha sido rota pueda reconstruirse. Y en eso tiene que ver este trabajo de alinearnos nosotros mismos, y en eso también somos ayudados, y se existen este tipo de comunicaciones y ayudas desde arriba. En la medida que este ser se alinea con lo superior, la manifestación ocurre y es fluida. Sobre él está esa profecía, y este es el secreto del verso, está en Samuel 2, 23:2, el Espíritu del Señor habló en mí, y su palabra estuvo en mi lengua, porque el Espíritu y la palabra, que es la palabra de Dios. Y acá copié directamente desde la Torá, en Samuel 2, de 23:1 a 23:3. Dice así: y estas son las últimas palabras de David, la palabra de David, hijo de Isaí, y la palabra del varón encumbrado, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor habló en mí, y su palabra estuvo en mi lengua. El Dios de Israel dijo: de mí habló la roca de Israel. Un gobernante sobre los hombres será el hombre justo, el que gobierna en el temor de Dios. Recordemos que ese temor a Hashem es el primero de todos los mandamientos, y es esa cualidad de en ningún momento dejar de estar perdiendo la atención correcta de estar vinculado a él. Es un temor a perder el vínculo, por decirlo así. Un comentario, Samuel 2, nos habla del reinado de David sobre el pueblo de Israel, quien era temeroso del Señor, era justo, y el Ruach HaKodesh se manifestaba en él. Fue elegido entonces para reinar sobre Israel. De su simiente van a ser luego el Mashiach. Ya sabemos, cuando estudiamos la enseñanza del reino de los cielos y vimos toda la descendencia de Yeshua, habíamos visto que descendía de David, de su legado, a través de seguir este ejemplo de temor y justicia, siguiendo las leyes divinas manifestadas en la enseñanza. El Creador hablaba a través de su boca, y también lo hará a través de quienes se pongan en afinidad con su cualidad. Ya ha sido hecho
a través de o por el asunto, el negocio, encargo de la Torá y las misbot, y cómo se manifiesta hacia. Está a la raíz ahora en el momento adecuado, sobre él en su lengua, y sale directamente de su boca, voz y habla. Y habla bien en su boca, y entonces la persona, ese Adán, es escuchada. Y aquí hay muchos detalles, particularidades, porque se sabe que el hombre, Adán, hay voz, col, habla, dabar, y aliento, vapor, que tiene una palabrita que tiene las mismas letras que es ave. Entonces menciona que lo que sale de esa palabra, de esa boca, de esa persona, tiene tres formas distintas de poder manifestarse, como si fueran tres niveles diferentes en esa comunicación que sale respecto a esa persona que está conectada con luz superior. Y va a empezar a explicar más en detalle estas comunicaciones. Debido a esta habla coherente, este ser humano que intenta volver a recomponer el alma de Adán, en lo que le corresponda, comienza a ser escuchado. Pero existen muchos detalles a tener en cuenta en esto manifestado, porque todos los seres humanos están en sus propios procesos de corrección personal, y lo manifestado está mezclado con lo particular de su propia alma. Comienza a explicar tres detalles a tener en cuenta. Por un lado, lo que es la palabra voz, col, lo que es el habla en sí, dabar, la palabra, y el aliento que está en esa palabra, vapor. También hay otras traducciones para esta misma palabra, según las vocales que tengan, que son la palabra vanidad, la palabra tontería. Esta palabra que significa vapor, o esa esencia, por decirlo así, o eso más sutil, también significa tontería, también vanidad o absurdo. También significa vapor, aliento o expresión, y también esta palabra es el nombre de Abel, es decir, el hermano de Caín, hijo de Adán. Recordar, observar que Adán tuvo tres hijos, Caín, Abel y Set, y aquí se manifiestan tres manifestaciones de este ser, una de las cuales tiene el mismo nombre que uno de sus hijos. Eso es una observación. Y es posible, puede ser, que la primera voz, col, venga al mismo tiempo y se vista con la voz de la hora, hoy en día. O la primera palabra, dabar, venga y susurre con la palabra de la hora. En la manifestación en ese momento presente, porque todo tiene que surgir como forma espontánea, será entonces una voz, una palabra pura, directamente desde lo divino, una manifestación espontánea, que no pasa por la cabeza de este ser, que no está contaminada con sus propios pensamientos y con su deseo de recibir. Es recibida desde arriba y en ese momento, sin procesamiento previo, es manifestada en el mismo instante, así como llega. O el aliento en todo desde el ahora. Hoy en día o actualmente, a veces pongo más de una traducción porque el traductor lo pone para ampliar un poco el concepto. Dice, o en el aliento en todo, desde la hora, o una voz en el pasado, en el habla o en el aliento, el vapor del momento actual adecuado. O la primera palabra habla en la voz, o el aliento, vapor del ahora, o el primer aliento en la voz o en la palabra, discurso de la hora o del momento adecuado. Bueno, algunos comentarios. Menciona, estas tres manifestaciones de este ser pueden entonces provenir desde el momento presente, en ese caso es algo que no pertenece a ese ser, solo llega de arriba y así como llega es expresado fuera. También puede estar expresado algo en el momento actual, pero en realidad es algo que ya pertenece al pasado. Ha llegado a su ser un momento antes, ha sido procesado y recién
Luego, recién a continuación de este procesamiento, es manifestado hacia el exterior, con alguna de esas tres manifestaciones, que puede ser aliento, palabra o voz. Y acá estaba hablando de otro caso, dice, también es posible que, de otro modo, otra forma hacia él para vestirse, que se vista la voz superior con la voz de los otros justos. Voy a leer entero este párrafo. Primero hablaba que era de la hora o que estaba con un vínculo respecto al pasado, o la primera palabra en la voz o el aliento de la hora, o el primer aliento en la voz o en la palabra de la hora en ese momento adecuado. Pero también es posible que, de otro modo, una forma hacia él para vestirse, que se vista en esta persona, la voz superior con la voz de los otros justos, que lo precedieron primero a él, desde el tiempo primordial, desde los primeros tiempos, o de aquellos en su tiempo ahora, hoy en día, y los dos se conectarán y vendrán. Está hablando todos estos aspectos respecto a lo que es la profecía, que es uno de los niveles de conexión. Puede pasar también que la primera palabra manifestada, ya sea en la voz, la palabra, el aliento, sea en el presente, en esa línea media, venga desde arriba, pero a continuación las mismas estén procesadas por el pensamiento, que haya una mezcla, que se contaminen luego, por decirlo de alguna forma. Y entonces se contaminen con los procesos de ese ser humano. Así como ocurre en lo que es la palabra mentira, palabra que empezaba con Shin, que era la letra de la verdad, pero que luego tenía las dos letras falsas a continuación. Comenzaba con algo verdadero, pero luego venía algo que no era verdadero porque tenía cierta contaminación. La primera letra es verdadera, la letra Shin, pero a continuación le siguen letras falsas, y ese tipo de manifestaciones también son posibles, que comience con lo verdadero y pegado a eso siga una mentira. Y entonces hay parte de esa manifestación que no está en unidad con ella. Acá ya habla de otro caso. Habla que existen también momentos en los cuales esos justos, esos sadikim, que fueron esos seres que estuvieron antes en la tierra y como hicieron todo ese trabajo de corrección y llegaron a Tzilut, esas almas siguen estando acá y están ayudando, y se unen a esa persona para, a través de esa persona, seguir eh, colaborando y brindando esa ayuda, en este caso a través de esa voz y de esa información que les pasaba. Nos cuenta ahora otra información de manifestación que puede ocurrir. Esta voz superior, Kol Eleón, que llega desde arriba a través de la línea media, puede ser manifestada por la voz de otros justos primero. Esas personas justas que han vivido en este pasado, en tiempos anteriores, que en un momento actual, presente, esas almas siguen estando allí, se manifiestan en el ahora, pero ellas vivieron antes, llegan a manifestarse a través de la voz, del habla o del aliento de las personas que se ponen en afinidad con sus cualidades. Sabemos en la puerta 8 cómo existen esos procesos de Ibur y cómo esas almas, esos espíritus que están en la tierra, están ayudando y cómo se conectan con las almas encarnadas en la actualidad. También puede ocurrir que estos justos que hablen a través de esta persona no sean justos del pasado, sino que sean justos que estén en este mismo tiempo actual. Manifiesta Lari entonces que no tienen por qué ser incluso justos que ya hayan fallecido, sino que podrían ser personas que también están encarnadas en ese momento y que de alguna forma esa alma también se conecta con ellos en ese momento, y ambos están habitando en conjunto en la tierra. Y le hablarán otra posibilidad. O es posible que la voz superior, ese Kol Haelion, se vista lebush del habla o el aliento, ese vapor de otros sadikim justos, como es manifestado, pero sepa que no se enriquecerá
que no es posible en absoluto, que trae la voz, o el habla o el aliento, ese vapor de otro sadik para hablarle, a no ser que este sadik será de la raíz del alma del hombre. Y acá ya va un poco más al detalle del vínculo que puede llegar a tener ese sadik con la persona, y en ese sentido que tanto ese vínculo y esa manifestación va a enriquecer o no a esa otra alma, por decirlo de alguna manera. Esta voz superior que está vestida con el habla o el aliento de otras personas justas, como se mencionó, pero sepa que no es posible que sea la voz, el habla o el aliento de otra persona justa que le hable, no puede ser otro, tiene que ambos compartan la misma raíz. Su raíz es la misma. Entonces, el aliento superior se manifiesta por uno u otro de igual manera. No es posible si la raíz no es común. Si es la raíz de una persona diferente, la única chance para que esto suceda es que compartan esta raíz. De otra forma, no existe el vínculo. Voy a leer de nuevo el título, el párrafo. Dice entonces, que la voz o el habla o el aliento de otro sadik para hablarle, a no ser que ese sadik será de la raíz del alma del hombre. Eso es lo que está entonces mencionando, que esa raíz tiene que ser común para que ese vínculo exista. Desde el ahora, hoy en día, o si este hombre habrá hecho alguna una misvá como esa valla o ese borde, esa restricción, esa barrera de los justos, o a través de uno por uno de los otros, Dice, en ese momento, en el momento que esa persona hace una misvá y pone ese límite y construye esa estructura dentro de sí, y se pone en afinidad a través de esa limitación con esos justos, ahí en ese momento están compartiendo ese aspecto de esa raíz. O que esa misvá sea realizada para que ese ser ayude en función de la barrera, restricción que los justos intentan ayudar a aplicar. Esos justos están allí justo para intentar brindar fuerzas para que esas misbot se cumplan en particular, por decirlo así, para brindar ayuda para esas misbot, y esa persona está trabajando en eso, en ese momento, y entonces se manifiesta por esa razón. En esas condiciones vendrán y se aplicarán en él, hasta lo antedicho y de la manera ya mencionada. Y aquí, ahora, de la manera el aspecto Vejina ya mencionado, hacia lo que hay en la persona misma, tiene este aspecto de vida cuando